Quisiera invitarles a participar en la campaña mundial de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres, que trata sobre el desarrollo de ciudades resilientes. Mi ciudad se está preparando, que es una campaña que va del año 2010 hasta el 2015. Esta es una campaña cuyo meta es impulsar el desarrollo local sostenible, haciendo énfasis en la reducción de riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático, que sin duda son problemas que las ciudades viven hoy en día con mucha intensidad y que pues sufren también por las consecuencias de los impactos que de estos se derivan. Todas las ciudades prácticamente en América Latina, que entre paréntesis es una de las regiones del mundo que más urbanizada están de alguna manera expuestas frente a amenazas naturales de diferente tipo, sean estas de origen hidrometeorológico, geológico o de otras, y que están siendo de alguna manera intensificadas por los procesos de desarrollo sumamente dinámicos que hemos venido viviendo en las últimas décadas. Esta campaña obviamente se enfoca en gobiernos locales, sin definir exactamente cuál es el tamaño de lo que significamos por gobierno local, de tal manera que pueden participar ciudades grandes, medianas y pequeñas, inclusive en contextos rurales. La campaña tiene ya más de 1000 ciudades alrededor del mundo que se han adherido a la misma, y en América Latina y el Caribe estamos ya aproximándonos a las 200 ciudades que están participando junto con nosotros por esta causa de desarrollar resiliencia en las comunidades del mundo entero. Tenemos también una serie de mecanismos de motivación y promoción de la campaña a través, entre otros, de, por ejemplo, la participación de líderes del nivel local, de los gobiernos locales, alcaldes, alcaldesas, que participan como campeones, como voceros y promotores de esta campaña para poder motivar la participación de sus pares en otras ciudades y en otros lugares de nuestra región. Esta campaña se centra alrededor de una serie de lo que denominamos aspectos esenciales, que son en total 10, yo no los voy a repetir todos, pero simplemente para mencionarlos de algunos que serán obviamente de su interés. Estos tienen que ver con la necesidad de contar con una estructura dentro de las municipalidades que pueda tratar este tema de manera puntual, y contar también con los recursos económicos dentro del presupuesto para poder destinar algunos fondos a estas tareas. No necesariamente se necesitan más recursos, se necesitan recursos mejor utilizados de manera más estratégica para que fomenten la reducción del riesgo. Otro de los aspectos esenciales tiene que ver con el tema de cuidar los ecosistemas frágiles, que en muchos casos son verdaderos colchones que nos permiten minimizar el impacto de las amenazas naturales. Tienen que ver también con el tema de la educación y la concientización pública. Necesitamos que los ciudadanos conozcan la situación en la que viven, y si es que están altamente expuestos al riesgo, tienen que poder tener conocimiento de ello para poder actuar en concordancia. Y la campaña tiene que ver también con temas de inversión. Obviamente las inversiones públicas que hacen las ciudades tienen que asegurarse para que sean durables y resistentes a las amenazas frente a las cuales pueden ser objeto. Otro de estos 10 esenciales que yo quisiera mencionarles se refiere a también los aspectos de preparativos. Las ciudades también deben estar mejor preparadas para enfrentar desastres. No solamente es cuestión de minimizar el impacto de los desastres a través de medidas de gestión del riesgo, sino también estar mejor preparados para que cuando la emergencia o el desastre ocurra, podamos aliviar también el sufrimiento de las víctimas que se deriven de estos desastres. Entonces, un aspecto que no quisiera pasar por alto tampoco es la importancia de enfocarse en escuelas y hospitales seguros. Las escuelas y hospitales albergan a la población que es quizás la que más necesita estar adecuadamente preparada y protegida. Es por ello que esta campaña también tiene una iniciativa que busca que la comunidad en general se comprometa para asegurarnos que las escuelas y hospitales que están en nuestra comunidad, en nuestros alrededores, estén conscientes del riesgo y puedan llevar a cabo actividades para minimizar el riesgo. Lo que quisiera comentarles es que obviamente para poder impulsar y apoyar a las municipalidades y gobiernos locales que participan en la campaña, estamos poniendo a su disposición una serie de herramientas que pueden facilitarles
acometer esta tarea y hacer de la reducción de riesgo una prioridad en su gestión al frente de las municipalidades. Estas se refieren, en primer término, a una guía para alcaldes y autoridades locales sobre cómo implementar estos 10 aspectos esenciales a los que me estaba refiriendo, y tenemos por otra parte una herramienta para evaluación de la gestión local del riesgo que está a disposición de todos los gobiernos locales y que les permite a lo largo del tiempo poder hacer una revisión de cómo están con respecto al cumplimiento de estos 10 aspectos esenciales que estaba mencionando. Y finalmente, hemos establecido también una plataforma temática sobre riesgo urbano, que es el instrumento que estamos utilizando para poder fomentar los intercambios entre ciudades, entre saberes y conocimientos, experiencias y necesidades, de tal manera que podamos poner al servicio de las ciudades que más lo necesitan la experiencia que han desarrollado otras ciudades en diferentes campos que tienen que ver con la reducción de riesgo. Termino agradeciéndoles mucho por su amable atención e invitándoles a que se unan a esta campaña, a este esfuerzo que busca el desarrollo de comunidades más resilientes y un mundo más seguro en los años a venir. Gracias.